Europa se vende como un club selecto, un continente pequeño, presumido, convencido de haber inventado la civilización. 47 países que un día decidieron que era más rentable comerciar que invadirse y que llevan desde entonces fingiendo que se caen bien. Y sobre el papel funciona de maravilla, hasta que le preguntas a un europeo dónde no viviría ni muerto y descubres que la respuesta la tiene preparada y que su vecino de al lado sale siempre bastante arriba. Europa no es un club, es una comunidad de vecinos con el ascensor en litigio y 47 propietarios convencidos de tener el mejor piso. Así que vamos a ordenarlos, del peor al mejor, con los estereotipos por delante, que es como los ordena todo el mundo en privado. Empezamos por abajo del todo, donde el chiste se calla un momento. Ucrania encabeza esta lista por una razón que no tiene nada que ver con el carácter ucraniano y todo que ver con que no se puede hablar de calidad de vida en un país donde suenan las sirenas. Debajo de eso sigue estando lo de siempre. Una tierra negra que alimenta a medio planeta, bodas de 3 días, un humor negro que corta y salo, tocino puro, ofrecido como prueba de resistencia. El resto de Europa habla ahora de Ucrania con admiración y con culpa. Antes no hablaba, que era peor. Justo al lado está Rusia, europea de la misma forma que un elefante cabe técnicamente en un ascensor, el vecino del ático que compró el edificio y sigue diciendo que es de la comunidad. Un país donde un viaje corto son 14 horas de tren, donde a la sopa se le echa nata agria por encima, incluida la nata agria, y donde fuera de Moscú la vida es dacha, patatas y un estoicismo que aquí se trataría con receta. Y aún así, quien se ha sentado a una mesa rusa sabe que allí la hospitalidad es agresiva, sincera e imposible de rechazar. Bielorrusia es lo que pasa cuando un país decide que 1987 estaba bien. La Unión Soviética en formol, con las calles más limpias del continente, la fábrica de tractores como Producto Interior Bruto y bisontes salvajes en sus bosques, extintos en todas partes menos allí porque nadie fue a molestarlos. Los vecinos la miran como al familiar que no se cambia de peinado desde la caída del muro, y ella responde con un humor seco, que es la única infraestructura que el Estado no controla. Moldavia es el país que Europa olvida cuando cuenta Europa, el más pobre del continente, con pueblos donde solo quedan abuelos y perros, y con otro país dentro que no existe, Transnistria, con su moneda, su bandera con hoz y martillo y su ejército, reconocido por absolutamente nadie. Los demás cuando la mencionan por el vino, y ahí está la ironía. Guarda kilómetros de túneles llenos de botellas, el país con menos motivos para celebrar algo celebrando igual. Kosovo es la definición europea de complicado, el país más joven del continente, con la población más joven del continente y con una obsesión tan desproporcionada con Estados Unidos que en Pristina hay una avenida Bill Clinton, con una estatua de Bill Clinton saludando. Los serbios no lo consideran un país y los albaneses lo consideran casi el mismo país. Y mientras tanto allí te invitan a café 3 veces antes de que puedas decir que no. Bosnia y Herzegovina tiene 3 presidentes que se turnan, 2 entidades y un distrito autónomo, como un piso compartido donde cada uno será el casero unos meses al año, y una capital donde ves una mezquita, una sinagoga y 2 catedrales caminando 5 minutos, y donde el café se sirve en cobre porque tomarlo deprisa sería un insulto personal. Los demás balcánicos la miran con lástima y con un respeto que no admiten, mientras ella convierte el desastre administrativo en una forma de arte conversacional. Albania estuvo 40 años cerrada a cal y canto, con un dictador tan paranoico que llenó el territorio de búnkeres de hormigón. No 100, no 1000, cientos de miles que siguen ahí, en las playas y en los jardines, usados de trastero, de bar y de sitio donde besarse. Un país donde el búnker es mobiliario urbano. Los griegos la miran por encima del hombro y los italianos han olvidado los años 90, mientras los albaneses prosperan sin pedir permiso y aplican un viejo código que dice que el huésped es sagrado, aunque sea idiota. Macedonia del Norte tuvo que cambiarse el nombre porque el vecino se enfadó, literalmente, y luego compensó su falta de monumentos construyéndolos de golpe, con estatuas gigantescas y un Alejandro Magno enorme que oficialmente no es Alejandro Magno para no molestar a Atenas. El resto de los Balcanes se ríe y los griegos siguen ofendidos, mientras ellos producen un ajvar de pimiento asado que es lo mejor que le ha pasado al pan en toda la península. Serbia siempre está segura de tener razón y lo está con una convicción tan sólida que casi convence. El hermano mayor que organiza la comida se pelea con todos y luego se ofende porque nadie le da las gracias. Con clubes flotantes en el Danubio, donde la fiesta acaba cuando alguien decide que ya es hora de desayunar, y una raquía que te sirve un señor que la ha destilado en su garaje mientras te mira fijamente. Los croatas los detestan y los rusos los adoran, y ellos solo quieren que alguien reconozca que sus fiestas son mejores. Que lo son. Montenegro es del tamaño de una provincia mediana, con montañas de postal, un fiordo mediterráneo en Kotor y una reputación de gente que valora enormemente el descanso, y no es una acusación de fuera. Ellos mismos hacen circular un decálogo de la pereza montenegrina que dice que el hombre nace cansado y vive para descansar. El resto de los Balcanes se ríe,
pero luego va allí de vacaciones y no se quiere marchar, porque un pueblo que ha decidido que la prisa es una enfermedad, rodeado de ese paisaje, quizá no esté equivocado. Bulgaria es el país donde asentir con la cabeza significa no. Y eso no es un mito. Es un problema logístico real que ha arruinado más de una negociación en el miembro más pobre de la Unión Europea, con pueblos enteros vacíos, un yogur tan específico que la bacteria lleva su nombre y unos rosales que producen la mitad del aceite de rosa del planeta. Los rumanos los miran de reojo mientras ellos cultivan un pesimismo que roza lo artístico, hasta que cantan a varias voces y entiendes que ese pesimismo lleva 1000 años entrenándose. Rumanía cierra el sótano defendiéndose de una fama que no eligió. No vive un vampiro en Transilvania. Y sí, el castillo de Bran vende entradas igualmente, porque el turista quiere lo que quiere. En un país latino perdido en un mar eslavo con un palacio del Parlamento tan absurdamente enorme que tiene 1000 habitaciones y no se usan ni la mitad. Los húngaros discuten con ellos por Transilvania desde hace un siglo, y los occidentales los confunden con Bulgaria, y ellos responden con sorna y con sarmale, esas hojas de col rellenas que son la prueba física de que alguien te quiere. Subimos un piso. Aquí ya no hablamos de supervivencia, hablamos de agravio comparativo, que es el deporte europeo más practicado después de quejarse del tiempo. Turquía lleva medio siglo esperando en la puerta de Europa mientras Europa hace como que no oye el timbre, con un puente en Estambul por el que cruzas de Asia a Europa mientras te tomas un té. Y ese té es la clave, porque allí se beben vasos con forma de tulipán a un ritmo que desafía la biología humana, y rechazarlo resulta ligeramente ofensivo. Los occidentales se debaten entre el amor por sus playas y una desconfianza que no saben justificar. Y los turcos han decidido que si Europa no los quiere dentro, se apañan sirviendo el desayuno más grande del mundo. Hungría habla un idioma que no se parece a ninguno de sus vecinos, lo que ha generado un carácter de isla rodeada de tierra, centroeuropeos por geografía y marcianos por gramática, con un pesimismo tan elegante que aquí se compuso una canción tan triste que se le atribuyeron suicidios, y con un pimentón que no es una especia, sino un pilar del Estado. Los austríacos los tratan con condescendencia imperial, y ellos se meten en un baño termal a 40 grados en pleno invierno, juegan al ajedrez dentro del agua y brindan con una tristeza que nadie iguala. Croacia ha construido toda su identidad moderna sobre dos ideas, que no es Serbia y que su costa es la mejor de Europa, y sobre lo segundo tiene razón, con 1000 islas y unas murallas en Dubrovnik que ahora se llaman Desembarco del Rey, en un casco antiguo del que los vecinos han huido porque no se puede vivir entre gente disfrazada. Croatas y serbios hablan prácticamente la misma lengua y llevan 30 años insistiendo en que no. Y aún así, cualquiera que haya cenado en una conova con un señor que te trae pescado sin preguntarte, sabe que allí se vive bien. Grecia inventó la democracia, el teatro, la filosofía y la costumbre de no pagar impuestos. Y solo una de esas cosas le ha traído problemas serios, porque el Estado y el ciudadano mantienen allí una relación que solo puede describirse como divorcio conflictivo con hijos, aunque se cene a las 11 y se considere un insulto que el camarero te traiga la cuenta sin que la pidas. Los alemanes los miran con una superioridad contable insoportable y ellos responden recordándoles quién inventó todo esto. Y entonces te sientas frente al Egeo con un aceite que sabe a otra cosa y se te olvida el argumento. Chipre es una isla partida en dos por una línea verde vigilada por cascos azules desde 1974, donde cruzas una calle en Nicosia y cambias de país, de idioma, de alfabeto y de moneda. Y donde lo verdaderamente absurdo es que a ambos lados se come lo mismo y se discute con idéntica pasión sobre quién inventó el alumi. Griegos y turcos siguen enzarzados a distancia, cómodamente, mientras los chipriotas conviven con lo absurdo con una naturalidad que debería exportarse. Malta es un archipiélago diminuto con una densidad que da vértigo, una lengua semítica escrita en alfabeto latino que es única en el mundo, y una costumbre nacional que consiste en que cada pueblo compita con el de al lado a base de fuegos artificiales prácticamente cada fin de semana del verano, con un presupuesto que asusta. Los italianos los tratan como una isla suya que se escapó, y los malteses siguen a lo suyo. Construir apartamentos, celebrar santos y comer conejo con una devoción que nadie les ha explicado nunca. Eslovaquia se separó de Chequia sin pegar un tiro, en lo que se llamó el divorcio de terciopelo, y desde entonces vive levemente irritada porque todo el mundo la sigue confundiendo con Eslovenia y con Chequia, y a veces con las dos a la vez. Tiene montañas espectaculares, una capital tan cerca de Viena que puedes ir en barco a tomarte algo, y la brinza, un queso de oveja tan fuerte que divide al país entre los que lo adoran y los que fingen adorarlo. Los checos la tratan como al hermano pequeño que se fue de casa, y ella, con una tozudez encantadora, sigue recordándole a todo el mundo que existe. Letonia es una calma báltica que esconde una intensidad considerable, con la mayor concentración de arquitectura modernista de Europa en Riga, calles enteras de edificios con caras esculpidas mirándote, y un bálsamo negro de 45 grados que sabe a jarabe para la tos medieval
y que te sirven con cara de estarte haciendo un favor. La historia con Rusia lo tiñe todo, y aún así cada 5 años el país entero se junta a cantar, cientos de miles de personas a la vez, y es la cosa más bonita que hace Europa y de la que casi nadie ha oído hablar. Lituania es el más ruidoso y católico de los 3 bálticos, y también el que un día fue el país más grande de Europa, cosa que no ha olvidado jamás, con una colina cubierta por cientos de miles de cruces que la gente sigue plantando, y un plato nacional que es una bola de patata rellena de carne llamada zeppelinae, porque tiene forma de cepelín. Los polacos discuten con ellos por asuntos pendientes desde el siglo XVI, y ellos responden con orgullo y con baloncesto, que allí no es un deporte sino la segunda religión oficial. Portugal. Y aquí ya empezamos a discutir de verdad, porque medio continente lo pondría mucho más arriba, y el otro medio te recuerda que los sueldos allí son de risa. Es el país de la saudade, esa palabra que significa echar de menos algo que igual ni siquiera ha pasado, y dice tener 365 recetas de bacalao, una por día del año, con un pescado que ni siquiera es de allí. Los españoles fingen que Portugal es una región suya, y los portugueses lo escuchan sin decir nada, sonriendo, que es la forma más portuguesa que existe de matarte por dentro. Y ya que estamos en un valle emocional entre el bacalao y la patata, tal vez deberías darle a suscribirte. ¿O no? El algoritmo es nuestra Unión Europea particular. Nadie sabe cómo funciona. Todos se quejan de él, y aún así todos quieren entrar. Un like es básicamente un tratado de adhesión sin las 3 décadas de negociaciones. Y seguimos, que quedan 25 países por ofender. Polonia se ha sido invadida tantas veces que en el siglo XVIII dejó de existir en los mapas durante 123 años, y siguió siendo Polonia porque nadie le dijo que podía dejar de serlo, que es una terquedad de nivel geológico, con un pierogi que existe en 40 versiones sobre las que 2 abuelas pueden llegar a las manos. Los alemanes los tratan con una prudencia culpable, mientras ellos mantienen la certeza inquebrantable de que si algo sale mal, es culpa de alguien de fuera. Cosa en la que, estadísticamente, no siempre se equivocan. Italia no es un país. Es una discusión de 2000 años que todavía no ha terminado. El norte cree que mantiene al sur, el sur cree que el norte se ha vuelto alemán, y ambos coinciden en que Roma es un desastre administrativo, cosa que Roma no discute porque está ocupada siendo maravillosa. Aquí el Estado funciona a base de milagros y la vida cotidiana es tan buena que resulta insultante, aunque pedir un capuchino después de las 11 de la mañana sea un delito social. Los alemanes los consideran ingobernables, mientras ellos discuten sobre si la pasta lleva ajo con una violencia reservada para las guerras civiles. Y luego te sientan a la mesa y ya no te vas. España es el país donde se vive mejor de lo que se cobra, y esa contradicción lo define todo. La esperanza de vida más alta de Europa, un clima que es una estafa a los del norte y un mercado laboral diseñado para castigar a los menores de 35. Por dentro, es un continente disfrazado de país, con 17 comunidades compitiendo por ser la más distinta de las otras 16. Un vasco que no se parece a ningún idioma humano conocido y una hora de cena, las 10, que a los europeos del norte les provoca un vaído. Los demás los quieren para las vacaciones y los ignoran para todo lo demás, y ellos salen a la calle a las 11 de la noche en agosto y no cambian eso por nada. La República Checa tiene probablemente el ateísmo más alegre del planeta, con iglesias góticas preciosas que nadie pisa, cervecerías donde la asistencia es obligatoria, una cerveza más barata que el agua que consideran justicia social, y una capilla decorada con los huesos de 40.000 personas, colocados con un gusto exquisito, sin que a nadie le parezca raro. Los eslovacos los ven como el hermano listo, y ellos, con un humor negro perfecto, no se toman nada en serio, empezando por sí mismos. Estonia es lo que pasa cuando un país pequeño decide que si no puede ser fuerte, será eficiente. Aquí se vota por internet, se monta una empresa en 15 minutos desde el móvil, te recuerdan que Skype se inventó allí aunque no lo hayas preguntado, y puedes hacer casi cualquier trámite con el Estado sin hablar con un ser humano, cosa que para ellos no es un fallo del sistema, sino el sistema. Los letones y lituanos los consideran fríos, y ellos miran el bosque hasta que una vez al año se juntan a cantar en masa, y resulta que sí tenían sentimientos. Eslovenia consiguió salir de Yugoslavia en 10 días y salir bien, cosa que sus vecinos no le perdonan del todo, y es alpina y mediterránea a la vez, con un lago con una isla con una iglesia encima que parece diseñado por un ordenador para salir en un calendario y un deporte nacional que consiste en tirarse por una montaña con esquís y volar 100 metros, cosa en la que son extraordinariamente buenos, igual que en ciclismo, cosa que Francia e Italia llevan mal. Los croatas les tienen una envidia mal disimulada, y ellos siguen viviendo estupendamente sin llamar la atención de nadie. El Reino Unido no es un país. Son 4 países en una gabardina fingiendo ser uno solo. Inglaterra cree que es el Reino Unido. Escocia lleva 300 años pensándose la salida. Gales habla un idioma que parece que se ha caído el teclado, y el norte de Irlanda es un tema del que nadie habla en una cena. Aquí se hace cola de manera religiosa,
Se pide perdón cuando te pisan a ti, y siguen existiendo los grifos separados, uno de agua hirviendo y otro de agua helada, por una fontanería victoriana que nadie ha resuelto en 100 años. Europa los mira con nostalgia desde el divorcio, y aún así la conversación de pub británica, ese arte de decirte lo peor con la mayor educación posible, no tiene rival. Francia está convencida de ser el centro de la civilización, y lo peor es que a veces tiene razón, lo cual la hace insoportable. Aquí se hace huelga con una destreza técnica que en otros países se estudiaría en la universidad, y la baguette está regulada por ley, con una competición anual cuyo ganador surte a presidente. Por dentro se detesta en capas. París desprecia a las provincias desprecian a París, y bretones, corsos y alsacianos tienen cada uno su agenda. Los demás europeos los consideran arrogantes y los franceses no lo niegan, lo cual todavía es más arrogante. Pero se sientan a comer y entiendes que quizás se lo hayan ganado. Y ahora entramos en el tramo donde la gente empieza a vivir francamente bien, y aún así encuentra motivos para quejarse, porque esto sigue siendo Europa. Bélgica existe fundamentalmente como zona de amortiguación entre franceses y alemanes, partida en dos entre un Flandes que habla neerlandés y trabaja, y una Valonia que habla francés y está resentida. Y llegó a estar 541 días sin gobierno, mientras el país seguía funcionando perfectamente, hecho que sus ciudadanos citan con orgullo y con cierto vértigo existencial. Los holandeses se ríen de su acento, mientras ella produce la mejor cerveza del planeta, inventa las patatas fritas y deja que los franceses se lleven el mérito. Alemania funciona. Ese es el estereotipo y también el problema, porque cualquier alemán te dirá que no, que los trenes llegan tarde, que la burocracia es medieval y que todavía hay sitios donde no puedes pagar con tarjeta. Es un país obsesionado con las reglas hasta un punto cómico, donde se espera en el semáforo en rojo a las 3 de la mañana sin un coche a la vista porque cruzar sería anarquía, y donde el domingo está todo cerrado, absolutamente todo, y si no compraste el sábado, es tu lección. Por dentro se odian con precisión. Baviera se cree otro país y Berlín es una ciudad pobre pero sexy que el resto considera un fracaso con buenas fiestas. Y aún así, cuando un alemán decide que eres su amigo, lo es para siempre. Austria es Alemania con mejores pasteles y peor humor, y decirlo en voz alta en Viena puede costarte la amistad, porque fue un imperio enorme y ahora es un país pequeño y montañoso. Y esa reducción ha generado una nostalgia imperial que se manifiesta en los títulos, en el protocolo y sobre todo en un camarero vienés célebre por su antipatía. Si te trata mal, es que te ha aceptado. Los alemanes los consideran adorablemente cascarrabias, y ellos, entre queja y queja, viven en uno de los sitios mejor organizados del planeta y no piensan admitirlo jamás. Irlanda pasó de ser el país más pobre de Europa Occidental a tener una de las rentas por habitante más altas del mundo, porque unas multinacionales americanas descubrieron su tipo impositivo, dato que no aparece en el alquiler de nadie, porque Dublín está tan cara que se ha convertido en un chiste nacional. Exporta tecnología a escala planetaria y a la vez tiene pueblos donde el pub sigue siendo el ayuntamiento, la funeraria y el consultorio. Y no hay pueblo en Europa que te haga sentir bienvenido más rápido, ni que sea más incapaz de una conversación de menos de 2 horas. Y ahora un momento para los países que técnicamente existen y que Europa olvida porque caben en un aparcamiento. Andorra es un principado pirenaico gobernado nominalmente por un obispo español y el presidente de Francia. Un arreglo medieval que nadie ha querido tocar por si se rompe, cuya economía es esquiar, vender tabaco barato y no cobrar demasiados impuestos. Su verdadera identidad nacional es el atasco de la frontera un domingo por la tarde. Los españoles van a llenar el maletero, los franceses también, y los andorranos cobran y sonríen. San Marino es el país más viejo del mundo, fundado por un cantero que huía de los romanos, encaramado a una montaña dentro de Italia y decidido a seguir siendo independiente por pura testarudez, con 2 jefes de Estado simultáneos que duran 6 meses cada uno. Una idea maravillosa que nadie más ha copiado. Vive de los turistas, de los sellos y de las matrículas, y no piensa disculparse por ello. Liechtenstein es un principado alpino donde hay más empresas registradas que habitantes, y donde el príncipe todavía conserva poder de verdad. Una vez invadieron Suiza sin querer, con 70 soldados que se perdieron, y los suizos les invitaron a algo de beber y los mandaron a casa. El resumen perfecto de su política exterior y probablemente del país entero. Mónaco no es un país, es un aparcamiento de lujo con bandera, con la mayor densidad de millonarios del planeta, una carrera de coches que pasa entre los edificios y una población autóctona que es minoría dentro de su propio estado y que no paga impuestos sobre la renta. Los franceses lo miran con envidia y con la certeza tranquila de que sin ellos ese peñasco no aguantaría un fin de semana. Y la Ciudad del Vaticano, el país más pequeño del mundo, con unos 800 habitantes, un ejército de suizos con alabardas y uniforme renacentista, y la tasa de criminalidad por habitante más alta de Europa, porque los delitos se dividen entre poquísimos residentes y los turistas roban carteras a ritmo industrial.
Es un estado sin hospitales, sin escuelas y sin nacimientos que lleva siglos funcionando. Y sí, técnicamente allí se vive muy bien, si te gusta el silencio. Y ahora sí, el podio. Los países donde todo funciona, todo está limpio, todo es carísimo y todo el mundo está ligeramente deprimido. Los Países Bajos no deberían existir, porque están por debajo del nivel del mar y siguen ahí a base de ingeniería y un sistema de diques que es la mayor obra de fe colectiva del continente. Y sus habitantes son directos hasta un punto que en el sur se considera agresión. Capaces de decirte que has engordado y que tu casa huele raro en la misma frase, y de no dejarte pasar por casa sin cita previa, porque te enseñarán la agenda. Comen fatal y lo saben, van en bici con lluvia horizontal y sin casco, y mientras tanto son la gente más alta del planeta y reportan una felicidad que resulta molesta. Luxemburgo cabe en una provincia y tiene la riqueza por habitante más alta de Europa porque es, básicamente, un banco con un bosque alrededor, donde casi la mitad de la gente que trabaja allí cruza la frontera cada mañana desde Francia, Bélgica y Alemania, cobra y se lleva el sueldo a casa, y donde el transporte público es gratis en todo el país porque calcularon que cobrarlo salía más caro que regalarlo. Los vecinos lo tratan como una anomalía fiscal con castillo, y los luxemburgueses, discretísimos, no se molestan ni en discutirlo. Finlandia inaugura el bloque nórdico, es decir, el bloque donde todo va bien y nadie sonríe, porque lleva años siendo el país más feliz del mundo, según los rankings, y los propios finlandeses reciben la noticia con escepticismo profundo, en una tierra donde el silencio no es incómodo sino cortesía. Hay más saunas que coches, y las decisiones importantes se toman desnudo a 90 grados. Tienen una palabra, sisu, que significa terquedad heroica ante lo imposible, lanzan móviles como deporte, y consideran a los suecos unos presumidos mientras los suecos los consideran raros. Suecia es la Escandinavia de los folletos, y también la más obsesionada con el consenso, con una palabra, lagom, que significa ni mucho ni poco, la cantidad justa, y que gobierna la comida, la ambición, el salario y las emociones, en un sitio donde destacar está mal visto, y donde hasta hace poco existía la costumbre, en algunas casas, de no ofrecerle cena al amigo de tu hijo, que esperaba en la habitación mientras la familia comía. Los daneses se rieron durante semanas y los suecos lo explicaron con un gráfico, y aún así, viven mejor que casi todo el mundo, y lo saben, y no lo dicen para no molestar. Dinamarca convirtió su carácter en marca registrada con la palabra hygge, ese bienestar de velas, manta y cerveza que ha vendido a medio planeta como filosofía, cuando en realidad es lo único que puedes hacer cuando anochece a las 3:30 de la tarde, y tiene un barrio en Copenhague, Cristiania, que se declaró ciudad libre en los 70 y sigue funcionando con sus propias reglas, mientras el estado más ordenado de Europa mira hacia otro lado. Los noruegos los llaman los suecos del sur, y ellos van en bicicleta a 40 bajo la lluvia sin quejarse ni una vez. Noruega encontró petróleo en el Mar del Norte y en lugar de gastárselo, lo metió en un fondo soberano que hoy es el más grande del mundo y que posee alrededor del 1,5% de todas las acciones cotizadas del planeta. Es decir, es dueña de un cachito de todo lo que ves, y aún así sigue yendo a la cabaña de madera sin agua corriente y repitiendo que no existe el mal tiempo, solo la ropa inadecuada. Los suecos les tienen una envidia que apenas disimulan, y ellos se lo toman con una calma que enfada todavía más. Islandia tiene una guía telefónica ordenada por nombre de pila porque los apellidos son patronímicos y una aplicación para comprobar que la persona con la que estás ligando no es tu prima, cosa que necesitan bastante más de lo que les gustaría admitir, en una isla volcánica donde un porcentaje asombroso de la población no descarta la existencia de los elfos, hasta el punto de desviar carreteras para no molestarlos. Los demás nórdicos los tratan como al primo excéntrico que vive lejos, y ellos, encantados, siguen sin ejército y regalándose libros en Navidad para pasarse la noche leyendo. Y en el número 1, Suiza. Porque claro que es Suiza, un país que decidió hace siglos que la mejor manera de sobrevivir en el centro de Europa era no participar en nada, cobrarle a todo el mundo y montar unas montañas espectaculares alrededor. Aquí un retraso de 3 minutos genera un debate nacional. Hay vecinos que te denunciarán, sin rencor, por poner la lavadora un domingo, y conviven 26 cantones que se detestan cordialmente con unos refugios antiaéreos para los 8 millones de habitantes. Porque nunca se sabe. Los alemanes se burlan de su acento y los italianos de su seriedad, y ellos ganan más que todos, viven más años que todos y no tienen la más mínima intención de unirse a nada. Y ya está. 47 países, 47 maneras distintas de estar convencido de que el vecino lo hace todo mal. Si has llegado hasta aquí sin ofenderte, enhorabuena. Estadísticamente ya eres minoría en algún sitio. Nada de esto es verdad, claro. No todos los alemanes esperan en el semáforo y no todos los suizos tienen un búnker, aunque en este último caso, curiosamente, casi. Son generalizaciones injustas y comodísimas, y por eso llevamos siglos usándolas. Porque Europa no se mantiene unida a pesar de estas peleas, se mantiene unida gracias a ellas. Quítale a un europeo la certeza de que el país de al lado es peor y no le queda nada. Y bueno, esto es así.